Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Hoy nosotros continuamos leyendo el libro de Levíticos. De hecho, el libro de Levíticos, cuando nosotros llegamos a este capítulo 10, es acerca de el ministerio de los el ministerio levítico. De hecho, el capítulo 8 y 9 es la continuación de la segunda parte de este libro. Cuando el Señor en el monte Sinaí, pero aquí en este libro de Levítico se describe con detalle cómo es que tiene que ser el, el tabernáculo. Esto era, y cuando llegamos, esto era en el libro previo, y cuando llegamos al libro de Levíticos, se nos habla del capítulo 1 al capítulo 8 acerca de el ministerio sacerdotal. Y tenemos que tener un respeto a la hora de leer este libro. Capítulo 9 y 10 es como un preludio de la apertura del tabernáculo. Quiere decir que todo lo que tenía que presentarse en el tabernáculo es que Dios había escogido a los levitas especialmente para que hicieran su obra. Y los levitas, especialmente los sacerdotes, eran escogidos particularmente para que fueran los mediadores entre los israelitas y Dios. Y de hecho el capítulo 8, 9 y 10 pertenecen a una sola unidad. Y el capítulo 9 nos vamos a referir un poco del versículo 23 y 24. Está hablando acerca de Moisés y Aarón bendiciendo a los israelitas y ofreciendo las ofrendas al Señor. Y Dios estaba muy complacido con todas estas ofrendas y sacrificios. Y por eso es que en el capítulo 23 dice, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, a todo el pueblo, no solamente a Moisés. Y eso es algo muy raro, porque en el Antiguo Testamento la gloria de Dios solamente se revelaba o se manifestaba a pocas personas, a individuos, pero no a todas las personas de una sola vez. Pero sí, en esta ceremonia de apertura del tabernáculo, Jesucristo, Dios viene y revela su gloria a toda la gente. Por ello, es que en el versículo 24 dice, en la última parte, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron. Quiere decir que todos estaban celebrando, estaban muy contentos. Todos estaban muy gozosos en esta celebración de apertura. Y por eso es que la relación de Dios con su gente estaba siendo más y más cercana. Pero en el capítulo 10 hay una tragedia. ¿Por qué hay una tragedia? Porque los sacerdotes escogidos por Dios Dios los mató. Ahora vamos, y fue algo que sucedió como de repente, vamos a leer versículo 1 y 2 de Levítico 10. Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos luego fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Y murieron delante de Jehová. Versículos del 1 al 2 de Levítico 10. Porque desde el inicio del libro de Levítico, cuando se da la apertura del tabernáculo, y entonces, ¿cómo es posible que aquí de repente 2 personas mueran? Y nos está diciendo en el previo capítulo acerca de cómo la gloria de Dios estaba siendo o había sido revelada a todas las personas.
Y llegamos aquí al capítulo 10 y dos personas muy importantes del pueblo de Dios mm, mueren. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este incidente hace que una celebración se convierta en una tragedia y llega a ser, de hecho, un funeral. ¿Por qué pasa este incidente? ¿Por qué pasa si toda la gente estaba tan feliz, tan contenta? ¿Por qué tomó lugar este incidente? ¿Por qué Dios permitió que esto ocurriera? Capítulo 9 nos habla acerca de la fiesta y el capítulo 10 nos habla de un funeral. Así que dos incidentes fueron reales. Dios puso dos incidentes juntos como una advertencia. De hecho, Dios estaba muy feliz por acercarse a su gente, pero cuando esta gente pecó, ¿por qué? Porque ellos no estaban mostrando la reverencia apropiada a Dios. Ellos no mostraron apropiada reverencia al Señor. De hecho, estas dos personas eran levitas. Ellos estaban supuestamente sirviendo a Dios en su templo. Así que yo diría que este capítulo es una especie de advertencia para todos los colaboradores. ¿Por qué? Porque este capítulo nos habla acerca de estos levitas, estos que son escogidos por Dios para servir a Dios en el templo de Dios. Porque toda esta gente que estaba sirviendo a Dios, que todos se supone eran siervos de Dios, pero ellos no valoraron su identidad, su posición en el Señor, no la atesoraron. Y por eso es que no mostraron la reverencia apropiada ante el Señor. De hecho, el estándar de Dios, de la santidad de Dios es muy alto, pero qué vergüenza que estos dos siervos de Dios no mantuvieron los estándares de santidad de Dios y por eso es que al final fueron matados. Pero como nos dice el pastor Joshua todo el tiempo, cada uno de nosotros somos siervos de Dios. Cada uno de nosotros somos sacerdotes reales. Así que aunque usted esté trabajando en el mercado laboral, aún así usted es un sacerdote real ante Dios. Por eso es que nosotros tenemos que aplicar estas definiciones en nuestra vida diaria. Por eso es que hoy nosotros tenemos que ser muy serios acerca de esta imagen que se nos presenta aquí, porque esta generación escogida, estos sacerdotes reales, ¿qué tipo? ¿Cuál es el estándar que tenemos que tener cuando nosotros decimos que nosotros somos sacerdotes reales? Por un lado, nosotros tenemos que mostrar la reverencia apropiada al Señor. Por otro lado, tenemos que escoger las instrucciones de Dios. Y el título para hoy es una advertencia para todos los sacerdotes reales. Una advertencia para todos los sacerdotes reales, porque yo creo sinceramente que esto que tomó lugar en Levítico 10 fue una advertencia para la familia de Aarón. Y creo que es la única historia del libro de Levítico, y yo voy a clasificarla la primera parte del versículo 1 al 7. Y sería, los levitas son matados. Ya hemos mencionado los versículos 1 y 2. Ahora miremos bien a Nabat y Abiú. Aarón tenía 4 hijos. Y los 2 hijos mayores de Aarón eran Nabat y Abiú. Así que cuando nosotros vemos el versículo 1, en realidad no entendemos qué es lo que estaba sucediendo, qué era lo malo en estas 2 personas. Aquí dice, Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Dice, tomar cada uno su incensario. No eran incensarios en donde usted podía poner allí adentro el carbón.
Pero estos no eran instrumentos santificados para ser utilizados dentro del templo. Estos eran solamente necesarios para su uso personal. Quiere decir que ellos usaron sus instrumentos personales para poner en él esos carbones encendidos. Dice que y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Esto es algo que lo hicieron de una forma personal, pero no de una forma apropiada, no de acuerdo con los estándares. Y de acuerdo con el texto original, nosotros necesitamos poner el fuego que es diferente al fuego de Dios en otras cosas. Aquí, el fuego que se presenta al Señor tiene que ser un fuego que proviene, que es encendido, que proviene de Dios. Y ese es el tipo de fuego que tenían que usar Nadab y Abiú para quemar o ofrecer los sacrificios. Y para quemar los sacrificios. Pero ¿qué es lo que hicieron Nadab y Abiú? Y ellos usaron su propio fuego para quemar las ofrendas. Y usted diría, oh, quizás lo hicieron por accidente, quizás no se dieron cuenta. Porque bueno, quizás ese era apenas el inicio del ministerio sacerdotal. Y ustedes saben, inclusive en el mercado laboral hay lo que se llama un tiempo de prueba. Pero aquí, de hecho, de lo que está hablando la Escritura es de su actitud, de su mentalidad. Y para los israelitas, de hecho, cuando ellos registran esto, ellos también hablan de otra historia, además de esta. Está hablando de otra familia que también estaba llevando incienso y que lo llevaba al Señor. Y esos son el grupo de Coré en el libro de Números. Por eso es que la historia en Levítico 10 es un eco de la historia que se registró en Éxodo relacionado con el grupo de Coré. Entonces el autor utilizó su propio lenguaje para escribir esta historia. Quiere decir que estas personas aquí ofrecieron su propia forma de hacer las cosas para ofrecer. No utilizaron la forma autorizada por Dios para hacer las ofrendas. Así como, por ejemplo, en el grupo de la gente de Coré, ellos también ofrecieron algo que no era autorizado por Dios. Ellos se separaron de Moisés y ellos se llamaron a sí mismos líderes. Y ellos se dijeron, somos diferentes a Moisés. Y entonces usted se puede dar cuenta qué tan serio era el error que ellos dos cometieron. Primero, ellos menospreciaron su posición como sacerdotes. Ellos lo hicieron con irreverencia ante Dios y además ellos pensaron que su forma de hacer las cosas era mejor que la de Dios. Que por qué nos tenemos que molestar en seguirlo de acuerdo con la forma de Dios. Y dice, mi papá, de por sí mi papá es Aarón, él es el líder de todos los sacerdotes. Ellos no mostraron el respeto apropiado al Señor. Ellos lo que se estaban diciendo era, ¿por qué tengo que molestarme para escuchar las instrucciones de Dios? ¿Por qué yo no puedo usar mi propia forma para acercarme a Dios? Aquí está hablando de que aquí estos levitas tenían muchas formas personales de pensar. Quiere decir que ellos son muy egocentristas. Ellos no mostraron respeto al Señor. Así que toda esta gente no solamente si no cree en Dios, que aquí fueron asesinados, matados de inmediato. Pero es que para los levitas la demanda de santidad es muy alta. Hay diferentes niveles de santidad. Para la gente promedio que está en el altar, su estándar para ofrecer quizás sea otro nivel bajo,
Pero si usted está en el lugar santo o si usted está en el lugar santísimo, entonces el estándar de santidad va a ser el mayor. Así que de acuerdo con nuestra intimidad, con nuestra relación con Dios, también así el estándar de santidad va a ser diferente. Para todos los levitas, para todos los colaboradores, para la iglesia 611, tenemos que poner atención que las expectativas, cuáles son las expectativas de Dios y la demanda de Dios para con nuestra santidad va a ser muy alta. Así que hermanos y hermanas, especialmente los colaboradores y los estudiantes de la escuela bíblica, a ver si ustedes se dan cuenta que las expectativas, los estándares de Dios son mucho mayores que el resto de la gente. Así como lo dijo el pastor Jason, cuando él vino y hizo el llamado el domingo y decía, si ustedes quieren servir a Dios como tiempo para servir a Dios totalmente, que en 2 años, y mucha gente vino al frente para responder al llamado de Dios. Y hoy tenemos que darnos cuenta que cuando Dios le llama a usted para que sea su siervo a tiempo completo, que entonces el estándar y la expectativa de Dios para con nosotros también es más alta. Tenemos que chequearnos a nosotros mismos. ¿Somos realmente nosotros obedientes a Dios? Dios no les está pidiendo a ellos que hicieran esto. En el capítulo 8 y en el capítulo 9, este versículo es muy importante porque el punto clave es que nosotros tenemos que hacerlo de acuerdo con los estándares de Dios. En el capítulo 8, 9 y 10, ese criterio ha aparecido varias veces ya. Por ejemplo, el sacerdote tiene que hacerlo de acuerdo con las instrucciones de Dios en el asunto de su vestimenta. Y por eso es que en estos 3 capítulos, así que de la misma forma que nosotros tenemos que vestirnos de acuerdo con las instrucciones de Dios, eso ha aparecido, esa frase ha aparecido mínimo 9 veces. Al menos 9 veces. Y aquí se les dice que Dios no les había dado a Nabat y a Abiú estas instrucciones. Lo que nos está diciendo esto a nosotros es, ¿somos nosotros realmente obedientes a las instrucciones de Dios? ¿Estamos nosotros haciendo las cosas de acuerdo con las instrucciones de Él? En el Viejo Testamento todas estas instrucciones habían sido detalladas claramente. Y tenemos que valorar cuál es nuestra identidad. ¿Somos nosotros realmente serios ante Dios? Porque en el Antiguo Testamento Dios nos ha dado muchas y muy detalladas instrucciones. Algunas veces usted quizás puede pensar que son triviales, pero ¿está usted aún dispuesto, usted dispuesto a ser serio, a seguir todas estas instrucciones detalladas? Así que yo diría que en el libro de Levíticos se nos han dicho muchas instrucciones detalladas. Y de hecho nos está diciendo y nos está haciendo reflexionar a nosotros como colaboradores. ¿Estamos nosotros dispuestos a seguir a Dios de esta forma tan detallada? Dios está complacido con las ofrendas, con los holocaustos, con las ofrendas de paz, pero tenemos que entender que obediencia es más importante que sacrificio. Obediencia es mejor que sacrificio. Quiere decir que lo que Dios atesora más es nuestra obediencia por Él y no la forma de hacer las cosas ante Él. Y no cómo se presentan. Es nuestro interior. ¿Estamos dispuestos a someternos al Señor? ¿O estamos todavía manteniendo nuestra propia forma de hacer las cosas, nuestras propias ideas?
Nosotros como colaboradores, como servidores de Dios, como lo menciona el pastor Joshua todo el tiempo, estamos nosotros ministrando al Espíritu Santo en las mañanas. Y qué tan serios estamos nosotros, qué tan obedientes somos nosotros para con Dios, qué puntuales somos nosotros a la hora de servir a Dios, qué tan apropiada es nuestra ropa a la hora de servir a Dios. Y qué tan obedientes somos nosotros con la autoridad, con nuestro jefe de departamento. Porque o todavía nosotros estamos manteniendo nuestras propias ideas y nosotros solo pensamos las cosas en nuestras propias ideas. Estamos nosotros agregando nuestro propio fuego al incienso en lugar de agregar el fuego de Dios. Estamos nosotros haciéndolo todo de nuestra propia forma. Es muy difícil para nosotros rendirnos totalmente ante Dios. Es difícil para nosotros ser obedientes a la autoridad. Por supuesto que usted todavía puede expresar sus ideas. Sí, claro. Usted puede decir que usted no está 100% de acuerdo con ciertas ideas, pero el punto aquí es que la iglesia lo ha estado diciendo, que uno de nuestros valores nucleares, valores centrales, valores nucleares fundamentales es sumisión antes que la unción. Que seamos colaboradores, líderes de célula, estudiantes de la escuela bíblica o estamos trabajando en el mercado laboral, somos nosotros todavía obedientes a Dios, obedientes a su iglesia, obedientes a la autoridad de Dios, obediente a sus instrucciones. De hecho, usted ve que Dios realmente atesora más nuestro corazón que lo que se va exteriormente. Y la historia continúa. Leamos ahora versículos 3 en adelante. Versículos 4 y 5, leamos. De hecho, los cuerpos. Y llamó Moisés a Misael y a Elzarán, hijos de Ubiel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. ¿Por qué? Porque entonces ahora porque lo que es Aarón y los hijos de Aarón tenían que continuar con el ministerio sacerdotal, entonces no podían tocar los cuerpos inertes. ¿Se imaginan ustedes los sentimientos de Aarón? Aarón cayó porque él sabía que él no podía acercarse a los cuerpos inertes de sus hijos. Y él no podía tampoco lamentarse, no podía. Por eso es que Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel. Y en el versículo 6 se nos dice: entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazaré y Tamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación pero vuestros hermanos. Para que no se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, se lamentarán por el incienso que Jehová ha hecho. Por supuesto, es que había ciertos protocolos que tenía que seguirse acerca de cómo era la vestidura de los sacerdotes, y entonces ellos no podían lamentar. Por supuesto que Dios no está diciendo que es que hay que poner las necesidades de la familia a nivel bajo. No, no. Cierto, los dos hijos de Aarón fueron descalificados para ser sacerdotes, pero Dios continuó escogiendo de la familia de Aarón. El hijo tercero y el hijo cuarto de Aarón, ellos continuaron siendo escogidos por Dios para ejercer el ministerio sacerdotal. Y en la segunda parte de este capítulo usted ve cómo estos dos hijos se levantan para servir.
y también los descendientes de estos hijos también dieron muchos, de ellos salieron muchos sacerdotes para el ministerio. Y de hecho, en Israel, en el Antiguo Testamento, lo que queremos decir aquí, lo que Dios quiere enseñarnos es que Dios continuó escogiendo a gente de la familia de Aarón para que le sirviera en el ministerio sacerdotal. Hay muchos mensajes en este capítulo y no puedo cubrirlos todos, pero quiero enfatizar versículos 8 y 11. Porque esta parte está hablando acerca del carácter, de la personalidad del sacerdote, de lo que Dios demanda del sacerdote. Y Jehová habló a Aarón diciendo. Y es bastante raro para Dios hablar directamente a Aarón, porque usualmente Dios hablaría directamente a Moisés. Pero aquí nosotros vemos cómo Dios le dice a Aarón directamente. Esta es la primera vez en el Antiguo Testamento donde Dios le habla directamente a Aarón. Y significa que ni siquiera Moisés sabía qué es lo que Dios le dijo a Aarón. Así que entonces los versículos que continúan del 9 al 11 son muy importantes. ¿Por qué? Porque del versículo 9 al 11 es Dios, donde Dios le está enfatizando a los levitas cosas muy importantes por la primera vez. Es la primera vez que sucede esto en el libro de Levítico. Versículo 9 dice: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Significa que cuando ellos servían a Dios no podían tomar vino ni ningún tipo de bebida fermentada. Y nosotros tenemos que entender el mundo del Antiguo Testamento. ¿De qué se trataba esto de beber? En el Antiguo Testamento, cuando la gente se emborrachaba, los iba a hacer torpes. Y no van a perder la cordura, no van a tener sabiduría. Y por eso es que en el libro de Proverbios siempre se nos habla de mantenernos lejos del vino. Por supuesto que si usted toma vino, va a emborracharse. Quiere decir que su corazón va a estar en eso, en el vino, en el alcohol. Usted va a estar pronto a los deseos malignos. Así que hoy, cuando nosotros aplicamos esto en el mundo actual, quiere decir que nosotros como siervos de Dios no tenemos que tener ningún tipo de hobby escondido, ningún tipo de deseo escondido, ningún tipo de adicción escondida. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos deseos o adicciones escondidas, entonces ellas nos van a controlar a nosotros. Vamos a estar enganchados por ellos. Quiere decir entonces que si en nuestro corazón solo hay lascivia, digamos por ejemplo, deseos para jugar juegos electrónicos en línea o todo ese tipo de cosas. Así que como siervos de Dios tenemos que tener un corazón puro. Este es el primer estatuto que Dios le da directamente a Aarón. Y el versículo 10 dice, 10 y 11, se habla acerca del ministerio. Y podemos decir que esta es las creencias fundamentales acerca del ministerio. Aquí no es acerca de cómo venir y hacer los sacrificios, sino que el versículo 10 y 11 está hablando acerca de los principios generales del ministerio. Versículo 10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Hay dos categorías que son opuestas una a la otra, lo santo y lo profano.
Entonces, una categoría es la santidad y otra es lo profano. Así que hay algo que pertenece a Dios y hay algo que no. Y la segunda categoría es entre lo inmundo y lo limpio. Lo que el sacerdote necesita hacer es, ¿qué es? Tiene que distinguir entre las dos, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Qué es lo que significa para aquel tiempo? Era que el sacerdote tenía que distinguir entre. Esa distinción es muy importante porque es una clase de la imitación de la creación de Dios del mundo. La forma en que se habla, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, cuando hablamos de la creación del mundo, está el día y la noche, el agua, la tierra seca. Entonces, el mundo fue separado. Entonces el mundo fue separado para Dios. Hay cosas que pertenecen a Dios y hay otra área que son las tinieblas. Así que usted puede decir que la creación redentiva de Dios, usted puede decir que la creación redentiva, redentora de Dios es para separar la luz de las tinieblas, las cosas santas de las cosas no santas, profanas. Por eso es que nosotros tenemos que enseñar a la gente de Dios cuáles son las formas de hacer las cosas de Dios, cuáles son los conceptos de Dios, qué son las cosas santas y qué no son. Y nosotros tenemos que enseñar a la gente para que vayan de acuerdo con el camino de Dios, con las ideas de Dios y para que sean santificados ante el Señor. Y por eso es que la unción de Dios, por eso es que Dios ungió a los sacerdotes para que pudieran distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro. Y para saber cuál es el camino de Dios y cuál no lo es. Y para cuando usted está ya en el mercado laboral, para que usted sepa que si usted va por los atajos, esa no es una forma santa. Así que como sacerdote nosotros tenemos que decirle a los hermanos y hermanas que se mantengan lejos de esos atajos, de esos caminos. ¿Por qué? Porque en el mercado laboral cualquier decisión que usted tome, cualquier cosa que usted haga, tiene que ser santa, tiene que ser de acuerdo con los caminos de Dios. Por eso es que los levitas como siervos de Dios tenemos que decirle a la gente, tenemos que distinguir cuáles son esas cosas profanas y cuáles son, y apartarnos de ellas, qué es lo santo y qué es lo profano. Hay que enseñarle, los sacerdotes tienen que enseñar al pueblo. Y cuando lo hacemos de esta forma, entonces va a darse lo que conocemos como el orden divino de Dios. Y esta es la prioridad. Esta es la primera labor. La primera labor es presentar sacerdotes. Y dice en versículo 11, y para enseñar a los hijos de Israel sobre los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Esto significa que los levitas tienen que enseñar la Torah. Es la ley de Dios. Los levitas, los que sirven a Dios con su boca, con la forma en que hablan y con la obra que hacen. Así que cuando aplicamos esto en los tiempos modernos, de una forma más ancha, si lo definimos de una forma más amplia, si lo extendemos al mercado laboral, o si por ejemplo usted tiene un deber y usted está apartado para Dios, y cuando usted va al trabajo, cuando usted está en la oficina, usted puede ver cuál es la cultura de la oficina, cuál es la cultura mundial, la cultura mundana en el mundo. O cuando usted ve o tiene su teléfono celular y hay mucha información que le entra hasta en su teléfono, usted puede saber qué información pertenece a Dios y cuál no.
Así que si nosotros siempre tenemos este tipo de actitud, de mentalidad, si nosotros entendemos cuál es nuestro rol, ser cuidadosos, ser prudente para poder distinguir qué es lo que pertenece a Dios y qué no. Entonces nosotros estamos con ello enseñando a los hermanos y a las hermanas. Así, por ejemplo, en este mundo hay muchos valores que no son filtrados. Y si nosotros no filtramos esos valores mundanos, entonces es muy difícil para nosotros servir a Dios de la forma correcta. Por eso es que lo que sucedió con Nabat y con Abiú, ellos no siguieron las direcciones de Dios, no siguieron la forma de Dios de hacer las cosas. Cuando fueron y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño. Y usted dice, pero miren, el viejo. O usted dice, pero en el Nuevo Testamento, mira aquella mujer que tenía hemorragia, cómo es que ella vino y tocó a Jesús. Pero mire, no solamente tiene que usted ver un caso específico, nosotros tenemos que ver a la Biblia como un todo. Sí, es cierto que Dios de alguna forma permite a estas personas que no son piadosas o que estaban enfermas, por ejemplo, la mujer con el flujo de sangre, Dios le permitió que tocara las vestiduras. Pero no significa eso que Dios va a permitir que gente que no sea piadosa que le sirva. Así que hoy nosotros tenemos que examinar nuestros corazones y tenemos que admitir que algunas veces nosotros no vemos de manera estricta las direcciones de Dios y entonces nos damos todo nuestro corazón en obediencia a Dios. Y cuando venimos a servir a Dios, aún mantenemos muchas de nuestras propias ideas o mantenemos muchos de nuestros deseos escondidos, muchos deseos malignos escondidos, lo mantenemos con nosotros. Y aún así Dios. Y entonces eso entra en nuestras vidas y después entra al ministerio. Así que esa es la advertencia que hoy tenemos aquí en el capítulo 10. Y hoy como colaboradores, como siervos de Dios, nosotros tenemos que estar rodeados de la verdad de Dios. Significa que tenemos que ser serios acerca de cómo ministramos a Dios. Tenemos que ser muy serios acerca de la palabra de Dios. Cuando le servimos a Dios, a Él, tenemos que seguirlo, hacerlo de acuerdo con sus instrucciones. Pongámonos en pie y adoremos al Señor. Porque Dios está hablando a cada uno de nosotros. Así que hoy vengamos ante el Señor y examinemos nuestros corazones una vez más. Sí, Señor, que tú, Señor, puedas refinar nuestros deseos, nuestros corazones, para poder tener un corazón santo para servirte a ti.
Por siempre levantaré tu nombre, tu santo nombre en alto. Me doy como sacrificio vivo a ti, Señor. Con mi vida yo proclamo tu gloria, Señor, y por siempre levantaré tu nombre, tu santo nombre en alto. Hermanos y hermanas, este es nuestro deseo. Cuando venimos ante el Señor, nosotros queremos rendir nuestras vidas a Él. En el mercado laboral, en la iglesia o en nuestros hogares, nosotros realmente queremos servir a Dios. Sí, Señor, esta es nuestra oración. Sí, Señor, nosotros queremos ser santos, entonces así podemos ser usados por ti. Pero hoy la Escritura nos recuerda, Señor, cuando decimos que queremos rendirnos, que queremos ofrecernos como sacrificio vivo ante el Señor, cuando decimos que queremos ser los sacerdotes aquí en la iglesia o en el mercado laboral, hoy Dios nos quiere recordar, hoy, acerca de nuestra vida. De hecho, las expectativas de Dios para aquellos que le sirven son diferentes. Porque la Escritura dice, en el versículo 4, que versículo 3 dice, en los que a mí se acercan me sacrificaré, me santificaré, y en la presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Cuál es nuestra actitud hacia la gracia? ¿Estamos tomando la gracia por sentado? Cuando Dios nos permite servirle, le pedimos al Señor que nos dé su luz. Y si ahora al sentarnos, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos? ¿Somos realmente serios ante Dios? Y decimos, oh no, es solamente estoy un poco tarde, solo por 10 minutos, eso es ok, no hay problema. ¿Somos realmente serios ante Dios? O cuando venimos a servir a Dios, estamos nosotros siguiendo las autoridades de estamos nosotros siguiendo las autoridades, las instrucciones de nuestras autoridades de nuestro corazón, o es solo algo superficial. En nuestras vidas, ¿tenemos nosotros algún deseo escondido, alguna adicción escondida? ¿Somos nosotros serios para tratar con toda la lascivia estamos nosotros realmente serios y dispuestos a dejar la forma en que nosotros queremos servir a Dios para seguirle a Él de verdad como Él desea ser seguido, siguiendo sus instrucciones? Podemos sentarnos y pidámosle al Espíritu Santo que nos dé su luz y que podamos entonces con su luz examinar nuestros corazones, examinar nuestras palabras, examinar cuál es la obra que estamos haciendo. Pensar cómo es que nosotros interactuamos con Dios, cómo es que hacemos la obra con Él, cómo es que nos relacionamos unos con otros, cómo están nuestras relaciones interpersonales.
Cuando nosotros venimos ante el Señor, ¿estamos nosotros en el lugar de trabajo usando atajos? ¿O estamos nosotros apartándonos para el Señor? ¿Somos nosotros serios acerca de la palabra de Dios? Sí, Señor, ayúdanos. ¿Estamos usando nuestra propia forma de hacer las cosas? ¿Estamos agregando fuego al Señor, que es un fuego extraño que Él no ha pedido? ¿Estamos ofreciendo a Él un fuego no autorizado? Si continuamos haciendo el trabajo el día a día, pero de alguna forma nosotros lo estamos haciendo de manera superficial, de manera ligera. Estamos muy acostumbrados a hacer las cosas de acuerdo a nuestra propia forma. Cuando Dios no nos pide hacer unas cosas, no debemos de hacerlas. Porque muy a menudo nosotros preferimos hacer nuestras propias cosas y no lo que las autoridades nos piden hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy egocentristas. Todo viene y sale de nosotros mismos. Sí, Señor, nosotros venimos ante ti y confesamos, Señor, que no tenemos oídos que escuchan, que nosotros no apartamos nuestros oídos para ti, y que cuando la autoridad nos dice algo, nosotros escuchamos con un oído, pero sale por el otro oído. Sí, Señor, por favor, perdónanos. Nabat y Abiú no vinieron y ofrecieron a Dios lo que él le requería, sino que ofrecieron su propio incensario. Cada uno con su propio incensario ofrecieron un fuego extraño. Y por eso es que entonces salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Lo que sea que nosotros hacemos, te damos gracias, Señor, porque a pesar de que a veces ofrecemos cosas como Nabat y Abiú, Señor, tú no nos has consumido. Sí, Señor, sabemos que somos los sacerdotes reales y que somos para ser usados por ti, Señor, pero en nuestra vida y nuestro testimonio, todo lo que nosotros hacemos no es de acuerdo a tus estándares. Por favor, perdónanos. Sí, Señor, haz que podamos tener oídos que escuchan para poder hacer lo que tú nos pides y seguirte y seguir las instrucciones que tú nos pides. Sí, Señor, nosotros vivimos para ti solamente. Sí, Señor. Sí, Señor. Señor, danos el espíritu de reverencia hacia ti. Lo que necesitamos escuchar, Señor, ayúdanos, y también ayúdanos para saber qué no tenemos que escuchar. Danos, Señor, ese espíritu de reverencia hacia ti, y que así entonces nuestro enfoque no está en qué tenemos que escuchar y en qué no, sino en que cuando nosotros venimos a ciertos y enfrentamos ciertos problemas, que nosotros podamos saber qué hacer para mostrar nuestra reverencia a ti. Y así podemos entender qué hacer para poder mostrar reverencia a ti, Señor, para poder complacerte. Nosotros
hemos ofrecido fuego no autorizado porque no hemos tenido la correcta reverencia hacia ti, Señor. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Es porque no tenemos ese espíritu de reverencia hacia el Señor. Así que digámosle al Señor ahora, hermanos y hermanas, recuerde cuáles son las cosas que usted no ha hecho apropiadas ante Dios. Y dígale al Señor, yo no hago todas esas cosas de acuerdo a tus instrucciones, de acuerdo a tus instrucciones. ¿Por qué? Porque no quiero escuchar, porque he sido desobediente. Así que usted tiene que confesar cuál es la raíz, la causa. ¿Por qué usted no hace las cosas de acuerdo con lo que el Señor le instruye? Sí, Señor, nosotros confesamos que no te escuchamos a ti, Señor, suficientemente. No te obedecemos suficientemente. No te ofrecemos como tiene que ser. Háblele a Dios ahora y dígale cuál es el pecado. Dígale la raíz de ese pecado y pídale perdón al Señor. Confiese, por ejemplo, en qué incidente usted rechazó las instrucciones de Dios. Usted rechazó las instrucciones de su autoridad. Dígale a Dios, confiésele a Dios. Dígale, lo siento, Señor, no he mostrado referencia a ti, Señor. Sí, Señor, por favor, deme el espíritu de referencia, especialmente para todos los levitas. Nosotros necesitamos este espíritu de reverencia. Y así como, Señor, tú le dijiste a Aarón, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío. Dios le está hablando a Aarón. Aarón es el sumo sacerdote, y por tanto esta escritura está siendo hablada para todos los levitas, para todos los colaboradores. Y hoy nosotros no tenemos que tomar vino ni ninguna cosa fermentada para no morir. Este versículo está siendo dicho a todos los colaboradores. Reflexionemos en esto. ¿Estamos nosotros teniendo indulgencias con algún tipo de adicción? ¿Estamos nosotros con indulgencias con nuestra lujuria? ¿Somos lujuriosos en alguna área de nuestra vida? ¿Compras en línea todo el tiempo? ¿O no tiene disciplina sobre la comida? ¿O lascivia? Y Dios le está diciendo a usted, no tenemos que acercarnos a esas cosas o vamos a morir espiritualmente. Y entonces vamos a mantenernos muy lejos del Señor. ¿Por qué? Porque no nos hemos apartado a nosotros mismos para Dios. Somos igual que el mundo. Y lo que estamos haciendo es introduciendo las ideas del mundo dentro de nuestras vidas. Porque nos decimos, entre más dinero tengo, lo mejor yo soy. Y que está bien cohabitar con su novio o con su novia. ¿Está usted todavía compartiendo esta clase de ideas absurdas? ¿Tiene usted esas adicciones? ¿Tiene usted esas adicciones escondidas? ¿Tiene usted esas
ideas mundanas a las que todavía se aferra. Comparta en grupos de 2. Sí, el mundo dice que, wow, que entre más dinero usted tenga, entonces más valor tiene usted. Podemos confesarnos pecados unos con otros y después así podemos bendecirnos unos a otros y podemos orar unos por otros para así mantenernos lejos de todas esas adicciones escondidas. Así que hermanos y hermanas, ahora podemos orar unos por otros y así podemos mantenernos lejos de las adicciones. Que el Señor nos fortalezca.
Dios le dijo a Aarón en el y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perfecto será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Así que el Señor, Dios les está diciendo a todos los levitas, a los ministros de tiempo completo hoy, y Dios les ha apartado a ustedes del mundo. Así que hoy yo quiero llamar a todos los colaboradores para que vengan aquí al frente para hacer una actividad, una acción juntos. Y que ustedes van a mirar al altar. Y quiere decir que usted está dispuesto a apartar su vida para el Señor. Quiere decir que usted está dispuesto a consagrar su vida al Señor y Dios le va a usar a usted. Y entonces usted puede enseñar a los israelitas. Oye, puede enseñar así como los levitas a los israelitas. Usted hoy puede enseñar al pueblo de Dios las ordenanzas de Dios. Porque Dios dice que es mejor dar que recibir. Así que cuando usted agrega esto a esta palabra, de que entonces usted puede dar a los hermanos. Por ejemplo, si usted es una persona que tiene un temperamento explosivo, pero Dios le dice, no se enoje tan fácilmente. Así que hoy cada uno de nosotros puede reflexionar en qué área de su vida. O por ejemplo, usted tiene mal temperamento y usted muestra su temperamento de inmediato. Entonces usted comparte un testimonio de cómo la verdad de Dios le liberó a usted de ese mal temperamento. O por ejemplo, usted no perdonaba a otros, entonces usted puede compartir un testimonio de cómo Dios vino y le ayudó a usted a perdonar. ¿Qué verdad de Dios hablada a usted le hizo que usted ahora pueda tener, por ejemplo, una buena relación con la autoridad? O por ejemplo, en una relación interpersonal, usted sabe que la persona con quien usted está no es creyente y usted sabe que no se puede, de acuerdo a la escritura, tener un yugo desigual. Entonces, ¿cómo Dios le ayudó a usted, digamos, en eso? ¿Qué verdad de Dios le ayudó a usted a salir de esa relación que no es la ideal? O por ejemplo, cuando usted da ofrendas al Señor. Así que aunque usted quizás da mucho, entonces ¿cómo Dios le ha bendecido a usted más? Compartan la verdad de Dios que les ha transformado. Y cuando terminan de compartir, usted bendiga al hermano o a la hermana. Bendígalo a él o a ella. Y dígale, usted es el sacerdote apartado para Dios. Así que hoy
son el día en que se anuncian los resultados de los exámenes de los estudiantes que van a, y dependiendo de esos resultados, ellos saben si pueden o no aplicar para ingresar a la universidad. Oramos en esta hora en el nombre precioso de Cristo Jesús por toda esta juventud. Bendice, Señor, a todos estos estudiantes. Bendice, mi Señor, a todos los familiares, especialmente también a los padres, Rey. Por favor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos que tú, Señor, prepares el corazón de cada uno de ellos para que ellos se encuentren, estén rendidos a ti y sepan que es en ti, Señor, en quien ellos pueden encontrar paz. Ayúdalos, Señor, para que ellos puedan también crecer en esas instituciones educativas y puedan crecer en ellas, Padre, donde tú los lleves, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a cada uno de los que se encuentran aquí. Si usted realmente escucha las instrucciones del Señor, si usted realmente escucha la palabra de Dios, si usted hace lo que el Señor le ha dicho a usted que haga, entonces usted pertenece a Dios. Y usted pertenece a Dios. Y usted va a ser mi tesoro precioso. Tú eres, mi tesoro es precioso, mi sacerdote es real, nación santa. En el nombre de Cristo Jesús yo bendigo a cada uno de los que están aquí, para que tengan un espíritu de reverencia y un oído que escucha al Señor, y que puedan ustedes servirle a Dios de acuerdo a las instrucciones que Él le da. Y así podemos acercarnos a Dios de acuerdo a sus instrucciones. Le seguimos, obedecemos sus instrucciones, y que donde quiera que nosotros vayamos, que nosotros podamos llevar la palabra de Dios, y para poder instruir a la gente, al pueblo de Dios. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes con una palabra de sabiduría. Les bendigo a cada uno de ustedes, que ustedes son una nación santa, real sacerdote, tesoro de Dios, en el nombre de Jesús.